El Milan y Santi Jiménez acaban de consumar otro fracaso. El equipo rosonero, uno de los equipos con más historia y prosapia en el mundo. Si hablamos de historia y prosapia, nada más el Real Madrid se puede sentar en esa mesa con el gigante de Italia. Pero lamentablemente el año para el Milan está siendo para el olvido. Y aquí hay que señalar a varios protagonistas, pero antes, Hernán, yo entiendo que no se puede ganar siempre. Pero perdieron la final contra el Bolonia, un equipo que no ganaba la Copa Italia desde 1951. Un Bolonia que el año pasado por primera vez en su historia se clasificó a la Champions con un gran trabajo de Thiago Motta. Hoy Vincenzo Italiano ha continuado con ese buen trabajo y tiene al Bolonia peleando por puestos de Champions y tiene al Bolonia celebrando un título que no ganaba desde la temporada 73-74. Felicidades al Bolonia, que sigan festejando, como dijo el Mourinho de América, el señor César Farías. La victoria no tiene sustituto. Habiendo dicho eso, qué papelón del Milan. Empecemos con Zlatan Ibrahimovic. Hernán Pereira, no entiendo cómo muchos clubes le dan la oportunidad a varios exfutbolistas nada más porque pateaban bien la pelota. No. Para poner en ese puesto a gente de fútbol, los exfutbolistas se tienen que preparar. Zlatan es un tipo que vocifera, es dicharachero, es carismático, dentro de la cancha fue fantástico, pero como director deportivo ha sido un desastre. Paolo Maldini, cuando estuvo al frente del Milan, hace 3 años el Milan ganó la Serie A. El Milan llegó a semifinales de Champions con Paolo Maldini. Con Zlatan este año, el Milan ni siquiera compitió por el Scudetto. A falta de 2 jornadas para que termine la Serie A, el Milan está octavo en la tabla de posiciones. En este momento, fuera de Conference League, fuera de Europa League y fuera de la Champions League. Este año, en la Champions League, los eliminó el Feyenoord. Yo entiendo que te elimine el Real Madrid, que te elimine el Bayern Múnich, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Barcelona, equipos importantes de Europa, pero que te elimine un equipo de la Liga de Países Bajos, un equipo que encima había reforzado al Milan con uno de sus mejores futbolistas, que fue Santi Jiménez, otro papelón monumental del Milan. Encima, esta final que pierden en Copa Italia los privó de la oportunidad de ganarse un boleto directo para la UEFA Europa League. Otro fracaso, un equipo mal dirigido, un equipo que se reforzó con futbolistas como Joao Félix, un fracasado, el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid, pero que nunca ha hecho absolutamente nada en el fútbol. Cuando debutó con el Benfica pintaba para crack, pero le han dado oportunidad tras oportunidad y Joao Félix nunca aparece. Es un jugador que cuando las cosas vienen mal no da un paso al frente, todo lo contrario, se esconde. Santi Jiménez, aquí lo dijimos en esa sí y punto. Nuestros colegas mexicanos estaban inflando ese globo en demasía. Había que ir poco a poco, paso a paso. Santi Jiménez arrancó muy bien, marcando goles en Copa Italia, en la Serie A, en Champions. Un arranque soñado para el delantero mexicano, pero dijimos que era nada más eso, un buen arranque. En estos equipos de élite, en estos equipos con muchísima grandeza, hay que ser consistente y hay que ser regular. Y Santi Jiménez no está terminando el año de buena manera. Ayer ingresó con el Milan perdiendo el partido 1-0, final de Copa Italia. Era la oportunidad de la consagración para el delantero mexicano y la verdad que en ningún momento apareció. No lo vi enchufado, no lo vi metido, producto también de que el Milan colectivamente es un conjunto mal dirigido por Conceição. Un equipo que no tiene ideas claras, que sigue apostando por la calidad individual que tiene al frente. Y ojo, la calidad individual que tiene al frente está lejos de lo que el Milan históricamente supo tener. Hoy Jovic, Santi Jiménez, Joao Félix juegan en el Milan porque es un equipo malo, porque es un equipo que no aspira a puestos importantes en Europa y en Italia. El Milan, reforzándose con los mejores futbolistas de la CONCACAF, con Christian Pulisic y Santi Jiménez, le da para esto. Este es su techo. Sin posibilidades de puestos de Europa, sin Scudetto, sin Copa Italia y sin Champions. Santi Jiménez tendrá un año muy, pero muy largo con el Milan. Vamos a ver si se puede adaptar, porque los elogios y los aplausos que se había ganado hoy se empiezan a convertir en críticas, en dudas. Es momento de que Santi Jiménez el próximo año muestre carácter, personalidad, que se aísle de ese ruido externo y que se dedique a hacer lo que hace y que no escuche a nuestros colegas mexicanos que ya lo pintan y que lo ponían algunos a la altura de Hugo Sánchez. Un despropósito total. El Milan fracasó.
Santi Jiménez fracasó, pero eso le pasa al Milan por apostar por futbolistas de la CONCACAF. Es así y punto. A ver, hay que analizar lo individual de Santi y hay que analizar lo del Milan. Y la mayoría de lo que dice José coincido, estoy de acuerdo. Gracias. Lo del Milan, sí, hoy estuvo acertado. Lo del Milan ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso la temporada. Sergio Conceição llegaba con otra aspiración después de conducir al Porto a tener buenas Champions y a ganar la Liga Lusitana más de una oportunidad. Uno esperaba una mejora que no se vio. Que el equipo no le alcance para meterse en Champions con 4 cupos es preocupante. Que no le alcance para ganar, aunque sea la Copa Italia, es preocupante. Respecto al Bolonia, el Bolonia, es verdad, con Thiago Motta la temporada pasada hizo tremenda campaña, se metió en Champions, no es fácil meterse en Champions, ya hay una estructura de estos equipos modestos, con menos presupuesto, como pasa con la Atalanta, pero muy competitivos, que logran ser competitivos porque arman una muy buena idea de juego. Vino Vincenzo Italiano y ha mantenido ese nivel, al punto que termina ganando la Copa Italia. Es verdad, era fundamental para el Milan la Copa Italia, porque no estar en Europa la próxima temporada es un fracaso, sí. Porque Europa no solo representa la posibilidad de ganar un título internacional, no representa económicamente dinero. Entiendo que la Europa League o la Conference League no paga lo que se paga por la Champions, pero hay recaudación, opciones de llegar a instancias decisivas importantes porque son equipos que compiten con equipos muy inferiores, y lo vemos con el Chelsea, con el Betis, con la Fiorentina, con el United, cómo llegaron a las instancias decisivas de la propia Europa League y la Conference League. Una muy buena oportunidad. Enfrentó a un equipo bravo, pero le había ganado al Milan 3-0 la semifinal. Al Inter, perdón. El Milan le gana al Inter 3-0 la semifinal. Era como que uno dice, ¿cómo ganando una semifinal ante el Inter, que está con Champions, disputando el Scudetto, todo? Se quedó sin nada. La verdad que sí, es un fracaso rotundo. Y lo de Santi Jiménez, que hay que analizarlo también en el contexto de un equipo que no anda bien y que no lo potencia como jugador. Pero él también tiene que hacer su autocrítica. Jugó el viernes, hizo 2 goles, fue titular en ese partido. Me llamó la atención que solo jugara 30 minutos, pero sin duda, para la consideración del técnico, no tiene hoy las condiciones o el nivel para ser titular. Y él tiene que hacer también su autocrítica. Tiene que hacerlo, porque no es el Milan de los grandes delanteros, de Gullit, de Van Basten, por citar uno de los tantos gloriosos Milan que tuvo la historia. Entonces, ser titular, a ser suplente, individualmente hay que hacer una autocrítica y tiene que hacerlo Santi Jiménez. A ver, llegó un equipo donde hice goles, hice asistencias, perfecto, me adapté, pero terminé el campeonato como suplente. El partido importante fue el de ayer, no fue el del viernes. El viernes tuvo su importancia en 3 puntos más y menos, donde Bolonia hasta puso suplentes, el Milan no tanto, alternó. Pero el partido importante fue la final de la Copa Italia. Y para consideración del técnico, cuando llegó la final de la Copa Italia, Santi Jiménez al banco de suplentes. Cuando llegó para ser titular. Entonces, ¿podrá haber jugado muchos partidos como titular? Sí, por diferentes razones. Porque estaban los titulares lesionados, porque quería poner suplentes o por lo que fuese, o porque lo quería probar. Santi comenzó como titular los primeros partidos del Milan. Apenas llegó. Es decir, fue perdiendo el puesto. Esa es la conclusión. Pues él tiene que hacer su autocrítica. Tiene mucho, no tiene que irse, tiene que quedarse, tiene años para demostrar sus condiciones, pero la próxima temporada la exigencia tiene que ser mayor. Como mínimo, tiene que ser titular. Sí. Como mínimo tiene que ser titular. Así como uno le exige al Milan. Mínimo, la próxima temporada, ganar algo y llegar a la Champions. Mínimo llegar a la Champions. Tratar de ganar alguna copita. Pero a la Champions tiene que ser un sello, tiene que ser una obligación para el Milan. Y para Santiago Jiménez, en este plantel que no abunda el talento, sí, tiene que ser titular. De acuerdo, especialmente por la competencia interna que tiene. Claro. Jovic no pasó absolutamente nada con él en el Real Madrid. Tammy Abraham en la Premier fue la eterna promesa, nunca despuntó y hoy está en el Milan. Esa es la competencia de Santi Jiménez. Pero ¿sabe cuál es el problema, Hernán? Que la Liga de Países Bajos engaña. Sí. La Liga de Países Bajos engaña. No es la Liga de Romario, no es la Liga de Ronaldo, no es esa liga que era Suárez, el trampolín de las grandes figuras. No, pero de Argentina, a ver, Brasil. También era quizás esa liga cuando jugó Romario, de repente era un poquito superior. No, porque hoy los Ronaldo, los Romario van directamente a las ligas importantes de Europa. Está bien, pero digo, servía como pasaporte, servía como trampolín. Sí. A Romario, a Suárez, a Ronaldo o al que fuese. Le sirvió de trampolín. Sí. Pero para llegar a Europa, y a muchos jugadores les ha servido. Pero después hay que tener condiciones para, cuando uno da el paso, estar a la altura, ¿no? Como el Chucky Lozano. Sí, es que a eso iba. Le servía como trampolín a las grandes figuras, a los jugadores que usted y yo consideramos clase A. Hoy le sirve como trampolín a jugadores clase B
clase C, que después terminan marcando muchos goles. Usted mencionaba un gran ejemplo, Hernán, el Chucky Lozano. Usted y yo seguimos el fútbol mexicano. Sí, claro. Todos los fines de semana. El Chucky Lozano nunca fue un goleador en México. Nunca lo fue. No. Fue un jugador decisivo, por la banda, daba asistencias y de vez en cuando marcaba goles. En Países Bajos, Hernán fue uno de los goleadores del PSV. Fue una liga que engaña. Por eso el Napoli apostó por él. Fue el fichaje más caro en ese momento en la historia del Napoli. Y con el Chucky Lozano no pasó absolutamente nada. Eso está pasando con Santi Jiménez. En el Feyenoord la rompió. Quedaba la sensación que la Liga de Países Bajos le había quedado chica. Pero ahora se está enfrentando a la realidad de la élite. En Italia se defiende mejor. Tampoco lo rompió, le fue muy bien. Le fue muy bien. Goleador no fue nunca. Bueno, pero le fue muy bien. Digo yo diría, no lo rompió, le fue muy bien. Bueno, perfecto. Hay una diferencia. Podemos debatir eso. Está bien, perfecto. Pero hoy... ¿A usted no le gusta debatir eso? En Italia... ¿Le molesta debatir eso? No, podemos debatir lo que usted quiera. En Italia se marca más. Por supuesto. En Italia hay menos espacios. El famoso catenaccio es porque los entrenadores priorizan el orden, la disciplina táctica. No es fácil marcar goles en Italia. Es una exigencia. Y después, Hernán, el panorama de Santi Jiménez de manera global no pinta bien, porque en selección mexicana le han dado muchísimas oportunidades. El último gol importante que marcó con la selección, usted y yo estábamos en la cancha, en SoFi. La última vez que fuimos a la cancha. Exacto. Juntos. En la final de Copa Oro contra Panamá, golazo de Santi Jiménez, que bueno, en Copa América, la Federación Mexicana de Fútbol tomó la decisión que había que despejarle el camino a Santi. No lleven a Henry Martín. Esa fue una decisión que se tomó de arriba para que Santi Jiménez sea el 9 tengan titular. competencia interna, no se siente presionado. Exactamente. ¿Y qué pasó con Santi Jiménez, Hernán, en Copa América? Él 0 goles. La selección. 0 goles en Copa América. Viene ahora el Vasco Aguirre, le vuelve a dar la oportunidad a Santi Jiménez. Y el goleador de la selección mexicana, ¿quién es? Raúl Alonso Jiménez, 34 años, va a tener 35 el próximo verano. Y hoy Raúl Alonso Jiménez pinta para ser el delantero titular de México en el próximo Mundial. Y acá falta mucho, falta un año. En un año puede pasar cualquier cosa, ojo. Pero pinta, pero puede pasar cualquier cosa. Hernán, Liga de Naciones de CONCACAF. 4 goles marcó México en semifinal y final. Los 4 goles de Raúl Alonso. Lo de Jiménez Raúl fue espectacular, fue muy bueno. Por eso le digo, Hernán, Santi Jiménez, un pobre presente en el Milan, individualmente y colectivamente, porque es un equipo que no tiene estructura, que no tiene un buen director deportivo. Con la selección mexicana, el panorama no pinta nada bien. La verdad que se viene un año complicado para el delantero de la selección nacional mexicana, pero yo le diría a Santi, saque a relucir ese gen que tiene, el gen argentino, de los futbolistas argentinos que cuando están contra la pared, en las difíciles, en las complicadas, siempre dan un paso al frente. Sí, Santi Jiménez es súper mexicano, pero también es argentino. Saque a relucir el carácter de los grandes futbolistas que ha tenido Argentina a lo largo de su historia. Es así y punto.